Leemos la palabra de Dios. Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento de poder estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque entramos al tiempo de tu palabra. Señor, que este ambiente, Señor, sea ministrado por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que nos des revelación y entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Bendiga, Señor, cada una de nuestras vidas a través de tu palabra. Y aquellos que nos están escuchando por radio o por YouTube, Señor, o por algún medio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título del mensaje de esta hora es Formando a los herederos de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Formando a los herederos de Dios. ¿Quiénes son los herederos? Diga, yo soy. Yo soy heredero, yo soy heredera del Señor, porque somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos muestra que somos hijos no porque el Señor nos anotó en un papel, sino que esa obra que el Señor realizó en nuestro espíritu es un engendramiento espiritual como hijos e hijas de Dios. El Señor nos dio de su espíritu, el Señor nos ha dado de su naturaleza y ahora por eso nosotros podemos decir con toda seguridad que somos hijos e hijas de Dios. Y el Señor nos quiere formar como herederos de Dios sobre esta tierra. Es importante entender que esa obra de engendramiento, de nueva vida, ha sucedido en nuestro espíritu. Pero nuestra mente tiene que ser renovada, tiene que ser formada. Y debemos pensar según lo que somos en el Señor, según lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Nuestra mente tiene que ser formada. ¿Por qué? Porque si nuestra mente no es renovada con la palabra, podemos seguir pensando que somos seres humanos como antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo, nosotros solo éramos creación de Dios y estábamos bajo la ley de la naturaleza pecaminosa adámica. Pero ahora que nosotros hemos conocido a Cristo, todo eso cambió. Ahora eso también tiene que llegar a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos formados como sus herederos en la tierra. El apóstol Pablo dice, un niño en nada difiere de un esclavo, porque es niño, tiene que estar bajo cuidadores para que lo estén ahí, corrigiendo, guiando. Pero cuando una persona es madura, sabe su identidad, sabe quién es. Entonces, en lo espiritual nosotros necesitamos crecer en el entendimiento como herederos de Dios sobre la tierra. Hay una palabra poderosa en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, lo leemos así en un lenguaje más actualizado, se lo digo de esta manera, dice, mas ustedes son
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí esta palabra, hermano, está mostrando lo que somos. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio. Y esta palabra, hermanos, esta palabra está puesta en el presente, porque dice, ustedes son, no dice, ustedes serán, sino que la palabra de Dios nos dice que ya somos. ¿Cuántos dicen amén? Ya somos un linaje escogido, ya somos un real sacerdocio, ya somos una nación santa, ya lo somos por medio de la fe y de la obra de Cristo en nuestra vida. Ya lo somos. Ahora, nosotros debemos llegar a la madurez de pensar según lo que somos en lo que nos dice la palabra. Por eso tenemos que ser formados. Hay otra escritura en Apocalipsis 5, 10, que eso también va a ser en el futuro. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Cuando el Señor nos va renovando, nos va haciendo madurar por su palabra, Él nos da entendimiento que esa función lo debemos realizar sobre la tierra. Sobre la tierra. Por eso le leí allí en Pedro, donde la palabra dice, ustedes son. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros ejerzamos nuestra función en la tierra, que vivamos aquí en esta tierra como hijos e hijas de Dios, como heredero y coheredero del Señor. Y eso, hermano, es tan importante que nosotros lo tengamos bien entendido, porque puede pasar de que las circunstancias que nos toque atravesar nos haga pensar distinto. Pero cuando tenemos firme nuestra identidad, aunque vengan circunstancias, nosotros sabemos quiénes somos en el Señor, sabemos lo que el Señor hizo en nuestra vida y permanecemos en la fe. Mire, hay una palabra allí en Mateo que yo quiero que lo leamos, porque esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Evangelio de Mateo, el capítulo 7, verso 24. Evangelio de Mateo 7, 24. Dice así la palabra del Señor. Yo me tomé el tiempo de leer del capítulo 5 hasta aquí, porque lo que dice aquí el Señor está relacionado con lo que dice en versículos anteriores y también lo que el Señor nos va diciendo en otras partes de la palabra acerca de nosotros. Dice así, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros no estamos afirmados en el Señor, vienen los problemas. Esta palabra es profética. Aquí dice viento, ríos, lluvia y dan con ímpetu. En ambas casas, en ambas, podríamos decir, en ambas vidas, en ambas familias,
los mismos problemas. O sea que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, al decir que van a venir lluvia, que va a venir río, que van a soplar viento, nos está diciendo que va a venir diferentes problemas, diferentes situaciones que van a golpear contra nuestra vida. Amén. Usted le puede decir a su hermano, van a venir diferentes problemas contra tu vida. Gloria a Dios. Oh, no le gusta recibir ese tipo de palabra profética. La Biblia dice que lo que está escrito es la palabra profética más segura. Y aún mucho más infalible es lo que salió de la boca de Jesús. Lo que salió de la boca. El Señor dice que ambas casas, ambas vidas, ambas familias van a recibir los mismos embates. Pero la persona, la familia, la casa que está bien fundamentada, esos problemas no lo van a mover. Esos problemas no lo van a descolocar. Pero la persona que no está bien fundamentada en la palabra, esos problemas lo pueden llevar a la ruina, como dice aquí. Pueden hacer caer, pueden hacerle dudar, pueden como hasta hacerlo desviar de la fe, sacarlo. Por eso es importante que nosotros estemos bien afirmados en lo que Dios dice de nosotros. Porque hay personas que a lo mejor están escuchando la misma palabra. Algunos perseveran y otros no. Podemos estar escuchando la misma palabra. Algunos crecen, reciben y otros no. Amén. Entonces, aquí para ambas casas era la misma palabra. Pero aquel que se fundamentó en lo que Dios dice, permaneció firme aunque vinieron esas dificultades. Por eso nosotros tenemos que tener bien, hermano, bien afianzado en nuestra vida, nuestra identidad, quiénes somos. Eso no cambia, eso no varía, eso permanece. Es importante que usted y yo estemos bien firmes en la palabra, porque vienen diferentes cosas contra nuestra vida. Pero si yo estoy creyendo en lo que dice el Señor de mi vida, estoy creyendo en la obra que el Señor hizo en mi vida, voy a permanecer en el Señor, voy a seguir en el Señor y Él me va a mantener firme. Esos problemas van a pasar y voy a seguir firme en el camino del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el libro de Juan o Evangelio de Juan, nosotros encontramos un versículo muy hermoso en el capítulo 3, creo que es el 36, ya le digo, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Gloria a Dios. Por eso, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que lo hemos recibido en nuestro corazón, tenemos vida eterna. ¿Eso qué significa? Que hemos recibido la naturaleza de Dios. Porque aquí dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene, no dice tendrá. La vida eterna no solo nos está hablando de una estadía sin fin en los cielos. La vida eterna tiene que ver con la vida divina del Señor. Porque Él es eterno, Él es divino. Y al nosotros recibir a Cristo, ahora portamos ambas naturalezas.
Ahora portamos ambas naturalezas. Portamos la naturaleza humana, pero también portamos la naturaleza divina. Gloria a Dios. ¿No se alegra por esto? Que usted y yo tengamos esa vida sobrenatural. En el libro de 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. En su espíritu, en mi espíritu, está ambas naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso debe estar establecido en nuestra vida. Ningún problema puede cambiar eso. Ninguna dificultad puede alterar eso. Por eso el apóstol Pablo dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque esa unión está en nuestro espíritu. Él envió su espíritu a nuestros corazones, dice la Escritura. Por eso, donde hemos leído, dice: nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, usted y yo, hermano, en esta tierra somos los portadores de ambas naturalezas. Somos hijos de Dios. Y el Señor quiere manifestarse en la tierra a través de nosotros. Hay un pasaje aquí en 2 de Pedro 1:4, dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Esa promesa que el Señor nos dio, la promesa de la venida de su Hijo, la promesa del Mesías, la promesa del Salvador, esas promesas nos ha dado a nosotros la bendición de ser participante de la naturaleza divina. En usted y en mí hay esas ambas naturalezas. No solamente Dios se manifiesta sobre su vida, no solamente Dios obra algo para usted o a su favor, sino lo que Dios hizo es poner su naturaleza en unidad en nuestro espíritu. Por eso somos hijos y por eso somos herederos en la tierra. Gloria a Dios. Ahora, hermano, nosotros debemos ser formados en esta forma de pensar. O sea, usted y yo debemos creer lo que dice la palabra acerca de nosotros. En eso consiste la formación. El Señor nos va formando nuestra forma de pensar a través de su palabra. Cuando usted y yo recibimos la palabra tal cual el Señor dice, es cuando somos formados. Y usted ya no camina en la tierra como otro ser humano, sin fe, sin esperanza o con un Dios lejano. No, usted camina en la tierra creyendo que es hijo de Dios y que en su vida está la presencia de Dios, que usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor, de su papá, es la tierra. De su papá, de mi papá, es la tierra. Y caminamos como herederos en la tierra. Gloria a Dios. Ahora, hermano, qué importante que nosotros nos dejemos formar. Y yo le quiero dar aquí dos bases fundamentales para la formación. Porque usted o yo podemos experimentar la presencia de Dios, pero si no somos formados, vamos a pensar que fue una experiencia de ese momento y que todo pasa.
Pero cuando somos formados, eso se establece en nuestra vida de forma permanente. Allí está el hermano Jorge López, hijo de Don López, no sé cómo se llamaba su papá, no me acuerdo ahora. Él es hijo de López, como usted es hijo de su papá y de su mamá. Eso no cambia. Eso quedó establecido en su DNI, quedó establecido en su genética. Usted ya es, según lo natural, quien es desde que nació. Ahora, la identidad como hijo de Dios, eso permanece en nosotros. Eso no cambia ninguna adversidad, ninguna circunstancia, ningún valle de sombra puede cambiar esas cosas. Gloria a Dios. Ahora, las bases que encontramos en la palabra de Dios para la formación, en primera parte, es la entrega. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí tenemos una de las bases de la formación. Usted no le rinde culto a Dios solo cuando canta, o cuando adora, o cuando ora. Usted no solo le está rindiendo culto ahí, sino que el culto, podríamos decir, más fuerte, más agradable delante de Dios, es cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y decir: Señor, aquí está mi vida. Me entrego a ti, Señor. Esa es parte de la reunión, no solamente cantar, no solamente adorar, no solamente ofrendar, sino decir: Señor, el culto que quiero rendirte es presentarme yo como un sacrificio vivo delante de ti. Me determiné en hacer las cosas que son agradables delante de ti. Me determiné en vivir una vida apartada del mal, Señor, y ahora que estoy en la reunión, Señor, yo me presento delante de ti como un sacrificio vivo. Y luego dice el verso 2, no te conformes a este siglo o a este mundo, sino transformado por medio de la renovación del entendimiento. Lo que tiene que hacer Dios y lo que hace Dios cuando nosotros nos entregamos de esa manera, el Señor renueva nuestro entendimiento. Y renovar, hermano, significa quitar algo, sacar algo y establecer otra cosa. Antes yo pensaba que solamente era hijo de mi papá y de mi mamá. Ahora, a través de la experiencia que tengo en mi espíritu y a través del conocimiento de la palabra, puedo tener el testimonio de que también soy hijo de Dios. Antes sabía que solamente era un ser humano más, con una capacidad humana. Pero ahora que voy recibiendo la palabra, entiendo que en mi vida mora la presencia de Dios, que en mi vida está el Espíritu de Dios. Ahora lo entiendo, ahora se establece, ahora no pienso más como antes, ahora pienso diferente porque la palabra de Dios renovó mi entendimiento. Gloria a Dios. ¿Cómo usted piensa de usted mismo? Hay un proverbio que dice: según cómo piensa la persona, así es. Usted es un reflejo de su pensamiento. Como usted piensa, usted es. Como usted piensa, usted vive. Y el Señor dice: renovado. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos renueva el entendimiento, comprobamos
que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El verso 3 dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, delante de Dios nadie es más y nadie es menos. Delante de Dios tenemos el mismo valor, el valor de la sangre de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo. No tenemos que ni tener pensamientos altivos, pensar de nosotros más de lo que somos, ni tampoco cohibirnos, ni tampoco ser acomplejado, tirarnos abajo, como decimos nosotros. Nosotros debemos pensar según lo que Dios dice de nosotros, por su gracia. Delante de Dios somos iguales, lo que cambia es solo la función. El verso 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Somos todos iguales delante de Dios, nada más que tenemos diferentes funciones, diferentes dones. Dice el verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones. Mire, una de las cosas que nos va a traer este principio de renovación, este principio de formación que viene por la entrega, es decir, voy a darle un culto al Señor presentando mi vida, es que vamos a descubrir que delante de Dios no soy más que mi hermano, ni soy menos que mi hermano. Vamos a entender que solo lo que me diferencia de mi hermano o de mi hermana es que hay funciones diferentes. Hay funciones diferentes. Y lo que va a suceder, hermano, cuando hay este principio de formación aplicado, es que usted va a entender cuál es su don y su lugar en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Usted va a entender qué función debe cumplir dentro de la iglesia. El Señor le va a dar ese entendimiento de cuál es su don, de qué manera el Señor lo quiere usar a usted, que posiblemente sea diferente a cómo le usa a su hermano, a su hermana, pero usted va a entender su identidad dentro del cuerpo de Cristo. Sabe que está por la gracia de Dios autorizado, preparado y respaldado por Dios para cierta función en el cuerpo de Cristo. Eso viene a través de la aplicación de este principio de formación, que es la entrega. Es cuando tenemos culto al Señor, nos entregamos. El segundo principio de formación está en 2 Corintios 3:18. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando uno busca la ministración del Espíritu Santo, eso te forma. Y la palabra de Dios dice de gloria en gloria. Quiere decir que no es una experiencia o una sola experiencia. Por eso nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios que hay un solo bautismo del Espíritu Santo, pero muchas llenuras. Te va a encontrar que los discípulos
fueron bautizados por el Espíritu Santo una vez, pero tuvieron varias llenuras. Y esa llenura significa de gloria en gloria. Y eso, hermano, es tan interesante porque es una formación directa de Dios contigo y conmigo. Es una formación conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa formación nos deja con tan convicción, hermanos, que no hay nada que te pueda hacer dudar, porque es una experiencia personal que tienes con la presencia de Dios. Cuando Dios te ministra y en esa ministración del Espíritu Santo tú ves lo que Dios dice de ti, nadie te va a poder hacer dudar. Porque eso queda grabado en tu mente, grabado en tu corazón. Es lo que le pasó a Pedro cuando él tuvo la revelación del Mesías. El Señor Jesús preguntó quién decía la gente que era. Y luego le dice, ¿y usted quién dice que soy yo? El apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Pedro, le dijo, tú eres una persona firme, tú eres una persona estable, no es como tú piensas, no es como la gente piensa de ti, lo que tú eres en mí, eres una persona estable, eres una persona elegida para tener la llave del reino de los cielos, eres una persona que yo elegí para ser un apóstol en mi presencia y eso quedó establecido en ese sencillo pescador. La gente lo conocía como una persona inestable. La gente lo conocía como Pedro el pescador. Pero el Señor se le revela. Y en esa revelación vino la identidad y el llamado a la vida de Pedro. Esto, hermano, es tan importante y a su vez progresivo. Por eso es importante que usted y yo busquemos la administración del Espíritu. No es una administración solo en un momento. Es algo que viene con frecuencia. Cuando el Espíritu Santo te ministra, va a haber mayor claridad en tu vida de quién eres tú en Dios. De quién eres tú en Cristo. Va a haber mayor claridad. Aquí dice la palabra, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú conoces a Cristo por medio de la revelación y la administración del Espíritu, juntamente con esa revelación de Cristo, viene una revelación de tu identidad en Él. Y tú jamás serás igual, porque eso te forma. Eso te forma. Por eso, hermano, una persona que realmente conoce a Cristo es diferente. Yo tomaba el ejemplo hoy de, ¿no es cierto?, casos extremos. Hay otros casos. El caso de Miguel. Un joven que antes estaba en la droga, antes andaba en cosas que realmente es lamentable, pero recibió a Cristo y su vida cambió. Ya no necesita de la droga, ya no tiene esa adicción. ¿Por qué? Porque vino esa nueva vida, esa nueva naturaleza y esa transformación por la presencia de Dios en su vida. Decimos esto porque es un caso más extremo, pero hay otras personas que estaban o estábamos atados en otro tipo de males, en otro tipo de pecado. Pero la presencia de Dios nos cambió.
La presencia de Dios nos transformó. Ahora entendemos que podemos ser una persona de bien, una persona que el pecado no nos domina más, que el vicio no nos domina más. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos da entendimiento. Ya no necesitamos más de eso. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios nos cambió. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos creyendo quiénes somos, podemos interceder por esta tierra, sabiendo que la obra que va a hacer en las vidas va a ser el Señor. Y por eso predicamos con tanta confianza. Nuestra predicación no se fundamenta en las buenas palabras o los buenos consejos que nosotros le podemos dar a las personas. No, nuestra predicación se fundamenta en la obra de Cristo en esa persona. Nuestra predicación se fundamenta en el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo en las personas que están atadas a diferentes males. Y esas personas cambian, ¿por qué? Porque es Dios quien la cambia. Porque es Dios quien la transforma. El Señor es el que pone un sentir en esas vidas de consagrarse, de abandonar ciertas prácticas pecaminosas, de estar bien delante de Dios. Es el Señor. Eso no lo puede hacer un consejo humano. Eso no lo hace la psicología. Por eso usted va a ver personas distintas dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque es un cambio de naturaleza, es una transformación por la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que interceder por nuestra ciudad. El bienestar, hermano, el bienestar de nuestras ciudades no van a venir por buenas ideas humanas. ¿Por qué? Porque las buenas ideas humanas no tienen fuerza contra la naturaleza pecaminosa. Puede venir personas con buenas ideas, con buenos proyectos, que pueden mejorar un poco las cosas, pero nunca podrá cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Solamente el Señor tiene el poder para cambiar a una persona. Por eso el cambio para nuestras sociedades viene a través de la predicación del Evangelio. Yo escuché una vez decir a un predicador muy así, digamos, muy fuerte me pareció, muy fuerte, la forma que él se explicó para darnos a entender que hay muchas personas que quieren discipular muertos. Y dijo, vaya al cementerio y dé enseñanza a ver si logra un resultado. No va a tener resultado, porque están todos muertos. Usted le puede dar la mejor idea a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, seguirá muerto. Pero si usted logra que esa persona crea en la palabra del Señor, si usted logra que esa persona reciba a Cristo, va a recibir esa nueva naturaleza, esa nueva vida. Y ahí sí podemos discipular, ahí sí podemos aconsejar, ahí sí podemos enseñar, porque esa persona tiene vida y esa persona va a responder a esa enseñanza porque recibió la vida de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Usted no trate de cambiar a la gente porque la gente está muerta en sus delitos. Solamente Cristo puede cambiar. Cuando Cristo cambia su naturaleza es cuando puede recibir los consejos. Es tiempo perdido, tiempo inútil querer enseñar algo a personas que están muertas en sus delitos y pecados. Que están separadas de Dios, que están ajenos de la vida de Dios, que no tienen al Señor de su vida. Es tiempo inútil. El Señor dijo, no tiren vuestra perla a los cerdos. No tiren. Es decir, si uno nota que la persona no quiere saber nada con Cristo, en vano es que tú le des
consejo. Porque si no tiene a Cristo, la naturaleza adámica pecadora lo va a dominar y lo va a llevar a cometer los pecados que lo tiene atado. Pero una persona que recibe a Cristo, a esa persona sí, uno lo puede discipular. Y quiero ir cerrando. Vamos a leer en Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir, hermano, que no en vano el Señor nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque sobre nosotros, la iglesia, está la llave para que en nuestras ciudades pueda venir una obra de Dios. Si nosotros nos humillamos, dice mi pueblo, y se humillare mi pueblo y se convirtiere de sus malos caminos. Cuando el Señor menciona malos caminos, no siempre los malos caminos están relacionados con prácticas pecaminosas. En algunos casos, malos caminos puede ser también aplicado a decisiones que tomamos fuera del propósito que Dios tiene con nosotros. El Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos. O sus caminos no son mis caminos. O sea, cuando una persona, aunque no esté practicando pecado, pero no sigue el plan de Dios para su vida, es un camino erróneo. Y a eso es lo que el Señor se refiere aquí. Se convirtieren de sus malos caminos. Por eso está en nosotros, una parte es orar y la otra parte es decir, Señor, voy a buscar tu guía para seguir tu camino, para seguir tu propósito para mi vida. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque dice, entonces yo oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Mire, hay un texto, hermano, tan poderoso aquí en Romanos capítulo 8, verso 21, que dice así, porque también, Romanos 8, 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay otro texto que dice que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Está esperando. Por eso nosotros vemos vislumbre de esa gloria que será ya manifestada en algunos lugares. Cuando hay una persona que está en comunión con Dios, puede manifestar bendición en el lugar que está. Como José manifestaba bendición en tierra de esclavitud. Donde estaba José, porque estaba Dios con él, había prosperidad. Donde estaba Isaac, por causa de que él estaba en obediencia a Dios, había productividad. ¿Por qué? Porque donde está un hijo de Dios, el lugar es bendecido. ¿Por qué? Porque usted es la conexión de Dios con la tierra. Gloria a Dios. Nosotros conocemos que el Señor Jesucristo, hermano, se manifestó como la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Pero ¿sabe qué? El Señor
también a nosotros nos llama a puertas. Nos llama a puertas. En el Salmo 24 nosotros podemos ver cómo el Señor nos compara como puertas. Dice así: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. Dice, alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. El Señor aquí nos está comparando con puertas para que desde aquí podamos elevar oración, podamos elevar adoración al cielo, alabanza, pero también desde el cielo traer la manifestación de Dios a la tierra. Somos puertas. La Biblia nos llama puertas eternas. Puertas eternas. Este siervo llamado Jacob, en un sueño, vio una puerta que se abrió del cielo y vio ángeles que subían y bajaban. Una conexión de lo celestial con la tierra. Nosotros, que somos hijos de Dios, somos esas puertas. Esas puertas que podemos traer la manifestación de Dios a la tierra. Por eso la Biblia dice que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de personas que están entendiendo que son hijos de Dios. La manifestación de personas que están creyendo que portan la presencia de Dios. La manifestación de personas que están creyendo que pueden manifestar a Dios en la tierra. Cuando tú caminas en esa fe, es cuando puedes conectar a Dios con la tierra. Por eso el Señor nos dice que no va a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. Hay muchos que lo tiraron para el futuro eso. Si algún día cuando estemos en el cielo. Pero dice sobre la tierra. Por eso el Señor dice, ustedes son ahora un reino de sacerdotes. Ahora nosotros podemos interceder, ahora nosotros podemos orar, ahora nosotros podemos decidir caminar en los caminos de Dios. Ahora. Y esa decisión de caminar en los propósitos de Dios hace que nuestra oración sea oída y que la presencia de Dios se manifieste en el entorno donde nosotros nos movemos. Por eso usted va a encontrar una y otra vez personas que estaban siguiendo el plan de Dios, manifestaban a Dios en su entorno. Aún en los momentos más difíciles, como Pablo y Silas en la cárcel, ellos oraron, cantaron y Dios se manifestó en ese lugar. Tembló los cimientos de la cárcel, se cortaron las cadenas, se abrieron las puertas. Una manifestación de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Y usted como hijo de Dios, como heredero de Dios, la tierra está esperando que usted se manifieste como quien es, como hijo de Dios, como heredero de Dios, como portador de la presencia de Dios, que puede traer un cambio en el lugar donde usted se mueve, porque para eso Dios lo llamó. Por eso el Señor lo llama heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, somos herederos y coherederos con Cristo en la tierra y somos llamados a manifestar la palabra y la presencia de Dios en la tierra. Vidas van a ser transformadas, ambientes van a ser cambiados, economía van a ser cambiada por causa de la presencia de Dios sobre nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, hermano, nosotros también tenemos que aprender a llevar nuestra cruz.
Y la cruz para nosotros simboliza en algunos casos negarnos a nuestros propios anhelos para seguir el plan de Dios. Esto lo entendió Pedro. Le dijo el Señor, cuando tú eras joven iba para donde quería. Cuando tú eras inmaduro iba para donde se te antojaba. Pero cuando ya seas grande, tomará otro y te llevará donde no quieras. Gloria a Dios. En un momento Pedro no quería ir preso, pero fue preso. Pero de allí lo liberó un ángel. Gloria al nombre de Jesús. En un momento Pedro no quería entrar en la casa de unos gentiles porque él lo consideraba inmundo. Pero el Espíritu de Dios le dijo, tienes que ir a esa casa, porque yo tengo un plan con esa casa. Y él fue a esa casa, aunque no quería, porque entendió que tenía que tomar su cruz. Gloria a Dios. Por eso el Señor dijo, el que no toma su cruz. Si nosotros no tomamos la cruz, es decir, si en ocasiones me tengo que negar algunos deseos personales, algunos proyectos personales para dedicarme a lo que Dios quiere, no puedo seguir los caminos de Dios. No puedo seguir los propósitos de Dios, pero si yo entiendo que también tengo una cruz que llevar y que en algún momento esa cruz me va a hacer negar a mí mismo y me va a hacer ir a lugares que yo no quiero, pero voy a ir en obediencia a Dios y en ese lugar se va a manifestar el Señor, porque para eso hemos sido llamados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, somos llamados para manifestar a Dios en la tierra. Y eso se va a incrementar, hermano, en la medida que nosotros tomemos nuestra cruz. En la medida se va a manifestar Dios en la tierra por medio de su vida, porque usted ya es hijo. Usted ya es hija, usted ya es heredero, ya es heredera, ya tiene la presencia de Dios. Eso se va a manifestar en la medida que usted tome su cruz y usted siga el propósito que Dios tiene con su vida. Usted va a notar cómo Dios se manifiesta una y otra vez alrededor suyo y por medio de su vida. Le invito a estar de pie, vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.